Son las 7 de la tarde y muy puntuales estamos empezando reunión de pauta aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde cuando ya estamos cerrando el día. Nosotros tomamos el espacio aquí en Radio Pauta para conversar sobre los temas de actualidad, hacer el análisis y tratar de darle contexto también y punto de vista a los hechos más importantes. Por supuesto, el foco lo pondremos en el capítulo de hoy y probablemente el resto de la semana en el resultado de este fin de semana, en el balotaje que ha dado el triunfo a Gabriel Boric como el nuevo presidente electo en nuestro país. Será nuestro tema principal. Por supuesto, hay muchas aristas que queremos analizar junto a nuestros panelistas. Le vamos a dar la bienvenida para comenzar nuestra conversación de este día, lunes 20 de diciembre. Susana Jiménez, ingeniera comercial, ex ministra de Energía y ex vicepresidenta de Sofofa, consejera de la entidad además, está junto a nosotros. Susana, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros Jimena Clark, economista, exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. ¿Qué tal, Jimena? Hola, bien igual. Gracias hola, por acompañarnos. Susana, Juan Carlos. Y también nos acompaña Juan Carlos Eichholz, abogado, socio fundador de CLA Consulting y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Sebastián. Hola, hola. Gracias por acompañarnos. Bueno, intenso fin de semana electoral. Ayer fue un día largo, de mucho nervio también, de mucha tensión por lo que ocurría con este balotaje, aunque finalmente el resultado fue bastante más holgado a favor de Gabriel Boric, quien con ya casi el 100% de las mesas escrutadas se queda con el 55,87% de los sufragios frente al 44,15% de José Antonio Kast. Un triunfo, todos son históricos, ¿no? Pero en este caso Gabriel Boric logra marcar varios hitos que le dan otro realce también a su triunfo electoral. Es el presidente que ha obtenido más votos, el presidente electo con el mayor número de votos, es el presidente más joven también que tendrá nuestro país, tiene 35 años, habrá cumplido 36 ya para el 11 de marzo, y por otra parte también la participación que se alcanzó en esta elección presidencial fue bien importante y revitalizadora quizás para nuestro sistema democrático. De todas maneras, Gabriel Boric en su mensaje ha reiterado un mensaje de unidad, al menos así lo manifestó ayer en su celebración. Voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas porque creo que es importante interpretar a todos y los acuerdos deben ser entre toda la gente y no entre cuatro paredes. Una frase que quedó dando vuelta del discurso, entre otras, que dio Gabriel Boric. Y ahora empieza una etapa de instalación también en la moneda para preparar lo que será el 11 de marzo. Y nosotros queremos enfocarnos fundamentalmente en los aspectos de gobernabilidad que deberá enfrentar Gabriel Boric, a los que hacía alusión en parte también en su mensaje en el día de ayer. Jimena, partamos analizando este escenario que tendrá Gabriel Boric a partir del triunfo de ayer, con las características que tuvo el triunfo electoral de ayer. Bueno, mira, yo creo que para analizar este escenario es súper importante leer muy bien su discurso, ¿no? Porque ahí envía señales muy claras en términos de que a pesar del alto margen que logró la gran diferencia, eso no significa que no agradezca a todos quienes participaron y los nombró uno a uno, no convoque a todas las coaliciones y los participantes justamente para fortalecer esa gobernabilidad que se requiere, esa cohesión social que también se requiere, y tomar en cuenta en el fondo todas las experiencias. Y algo que por ahí no mencionó tanto, pero yo creo que aquí va a ser clave justamente para también legitimar y fortalecer esa gobernabilidad, hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, con organismos internacionales, ¿no? O sea, no reinventar ruedas, sino que aprender de quienes nos llevan la delantera en estos temas de desarrollo sostenible, y que él también mencionó harto. Ajá. Juan Carlos, ¿cómo ves tú el escenario para Gabriel Boric en estos términos respecto a la gobernabilidad, a las características del triunfo de ayer, a la coalición con la que llega también a la moneda? Sí, a ver, yo también quiero rescatar lo bueno del discurso de ayer. Fue un muy, muy buen discurso, diría yo. Y después tuve la oportunidad de ver a Giorgio Jackson en Estado Nacional en la noche y también estuvo muy bien. ¿Qué fue lo que te gustó del discurso, además, Juan Carlos?
A ver, es un discurso de unidad, es un discurso, por otro lado, que se preocupa y bastante de decir que no somos nosotros los que llegamos ahora a construir esto desde cero, sino que hay una historia, vamos a construir sobre los hombros de gigantes. Es decir, y además es un discurso tremendamente inclusivo. O sea, desde la primera frase, ¿no es cierto?, se gasta más o menos 5 a 10 minutos en poder tocar muchas diferentes sensibilidades, de manera que todos quienes están escuchando el discurso de alguna manera se sientan incluidos, incluso, ¿no es cierto?, quienes hayan votado antes por Cast o tengan una posición demasiado distinta a la de Boric. Fue muy cuidadoso en ese sentido, fue un discurso, diría yo, bastante bien construido, en algunos aspectos casi poético, me atrevería a decir. Me gustó mucho, un discurso además político, bien armado. Me gustó de nuevo la combinación entre ese discurso y después lo que escucho de Giorgio Jackson. Es interesante mirar la dupla acá. Giorgio Jackson no fue candidato simplemente por un tema de edad, porque el que realmente debería haber estado quizás primeramente ahí era Jackson, el que ha estado quizás un poquito más adelante en todo esto. Pero Jackson tiene 34 años, no 35. Pero están actuando realmente muy de la mano. Jackson va a ser un factor tremendamente importante en el próximo gobierno, diría yo. Independiente de la posición en la que esté, lo más probable es que sea ministro del Interior, pero si no lo es, podría ser una suerte de Edgardo Benninger de los años 90, tratando de articular muchas fuerzas. Entonces, buen discurso, buen alineamiento con Jackson. Ahora, el desafío es gigantesco. Es gigantesco y aquí no podemos pecar de ingenuidad en lo que viene por delante, ¿no? O sea, el tratar de aunar a fuerzas muy disímiles que están, por un lado, la prueba de dignidad, con las que se van a tener que agregar en esas alianzas de las que habla Jimena, más allá de los organismos internacionales a nivel político interno, es tremendamente complejo. Satisfacer la cantidad de expectativas que hay de por medio no es fácil, y se notó ayer también en las reacciones frente al discurso. El discurso en sí mismo, como tal, de nuevo, era un muy buen discurso, pero cuando menciona la palabra Cast, inmediatamente recibe una avalancha de pifias que le costó contener, o empieza a tener que resonar con el no más AFP, que empieza a salir ahí como coreado por mucha parte de la audiencia, o con el indulto, la liberación de los presos del estallido. Entonces, lidiar con todo eso va a ser difícil. El momento en que se mueva hacia un poquito más hacia el centro para generar acuerdos con la centroizquierda, con la socialdemocracia, o buscar acuerdos en el Congreso, incluso con la derecha, probablemente va a encontrar una resistencia importante de grupos que lo han apoyado al llegar a estas instancias. Entonces, creo que lo está haciendo bien y creo que el desafío es mayúsculo. Sí. Susana. Mira, a mí me entran legítimas dudas respecto de qué Boric va a gobernar. Yo los escucho y digo, oye, prendió su moderación, prendió su relato, pero la verdad es que el Boric de primera vuelta fue bien distinto al de segunda vuelta. Incluso en su discurso que a Juan Carlos le pareció tan bueno, creo que en su primera parte fue más moderado y en su cierre fue más voluntarista. Y por lo tanto la gobernabilidad va a depender hacia qué lado se incline. Creo que sus socios de gobierno no le están ayudando para consolidar esa imagen de moderación. ¿Quiénes, por ejemplo, Susana? Bueno, salió Jadwe diciendo que por fin se iba a destruir el modelo neoliberal. Salió el senador Núñez diciendo, y lo leo acá porque lo tengo literal, cuidado con creer que esta ampliación de la alianza de gobierno es para relativizar o para caer en lo que fue la vieja política, que fue tener consensos con la derecha. Entonces, cuando tú ya empiezas a ver esos mensajes de su aliado, yo alguna vez dije su socio controlador, lo veo muy complejo, y no es que yo no le crea al presidente electo de su intención de gobernar para todos y de un giro algo más moderado de lo que fue antes. Creo que ha tenido gestos muy republicanos, pero definitivamente su gobernabilidad va a depender en parte de quienes lo acompañan, en parte del ritmo con que quiera llevar a cabo estas reformas que él ha anunciado, y también de la priorización que haga de aquellas reformas, dado que hay algunas de ellas que yo creo que van a ser más fáciles de sacar adelante, y hay otras en que se va a encontrar no solo con oposición, sino que también con problemas de implementación que no fueron muy claramente definidos en este periodo previo. Susana, para abordar aspectos más puntuales de este desafío de gobernabilidad, ¿tú crees que es importante
que amplíe la coalición, por ejemplo, que es uno de los temas que ya se está discutiendo, la necesidad o no o la conveniencia de sumar a más partidos. Ayer, de hecho, en el Hotel Fundador, donde tenía el comando Gabriel Boric y su equipo, llegaron los presidentes del Partido Socialista, la presidenta de la ADC, incluso Carmen Frey, del Partido Radical, nuevo pacto social, digamos, para englobarlos a todos, a reunirse con Gabriel Boric y el tema que ha planteado, ¿no? La posibilidad de ampliar fuerzas. Es que yo creo que no va a quedar de otra, porque hay un problema práctico en una implementación de un gobierno, que es la cantidad de cargos que tienes que definir. Uh-huh. Y el grupo que conforma la coalición de Gabriel Boric y los aliados del Frente Amplio no es muy grande. Entonces no es tan fácil gobernar si tú no lo haces con una base amplia de partidos y de coaliciones. Uh-huh. Por lo tanto, no me cabe duda que van a haber esos guiños, pero también lo va a haber hacia la izquierda más radical. Entonces, por ejemplo, cuando ya se empieza a hablar de qué cupos y qué carteras va a ocupar el Partido Comunista, tú ya empiezas a ver que ahí necesariamente van a surgir las tensiones entre estos proyectos más refundacionales Ajá. y proyectos más amplios y que a mi parecer le dan más gobernabilidad al futuro gobierno. Jimena, ¿cómo ves tú ese tema, el de la coalición? Aquí, disculpa, acá todos los partidos, o muchos, digamos, que dieron su apoyo, lo hicieron sin condiciones, ¿no? Y entonces algunos alegaron esa postura, otros no, pero lo cierto es que el día de ayer todavía algunos decían, seguimos siendo una oposición, pero vamos a hacer una oposición constructiva. Ahora, si hay un llamado a personas particulares a participar, yo creo que hay que ser consecuentes en ese sentido, ¿no? La tarea es gigante, como ya se ha dicho, no va a ser fácil. De alguna manera ya se mandó el mensaje de que los cambios van a ser graduales, tomando en cuenta todos los efectos que su implementación pueda tener. Y en ese sentido, cuando se hace el llamado a los mejores, los y las mejores, yo creo que hay que ser consecuente desde el punto de vista de quienes observamos y desde el punto de vista de quienes van a ser protagonistas, ¿no? Entonces, no entrar a descalificar, porque es oposición, pero participa en el gobierno. Yo creo que aquí el proceso que se viene es con participación de todos, desde nuestras diferentes esferas, siempre siendo lo más constructivo posible. Y yo creo que tienen que evidentemente todavía entrar a pensar cuáles van a ser esos cargos, pero una forma de legitimar siempre cuando tú tienes políticas que requieren cambios o transformaciones es tener estos comités de expertos que no toman decisiones, asesoran, pero que son lo más transversales posible. Lo haces en temas de victimización, lo haces para, por ejemplo, medición de pobreza, lo haces para muchos... puntuales? Claro, no son comisiones de 20, 30 personas, son de expertos. Uno puede pensar, invento, 5, 6, que estén en donde uno está constantemente dando cuenta de los avances que se están haciendo, está recibiendo retroalimentación, de manera de que si también se requiere ayuda, pedirle ayuda, ¿no? a quienes más conocen de los diferentes temas. Eso muchas veces también se critica, que se crea una comisión, que aquí, que allá, que no da resultados. Yo no estoy hablando de eso, hablo de comités de expertos, muy como, por ejemplo, el panel de pobreza de la CACEN, que te ayuden a ir haciendo mejoras graduales, ¿no? y sustantivas al mismo tiempo. Juan Carlos. Yo creo que estamos en un punto de inflexión y se pueden hacer paralelos, cada uno obviamente tiene sus características, pero siempre fueron puntos de inflexión con lo que fue la elección de Allende el año 70 y después, ¿no es cierto?, con la elección de Aylwin el año 89. Claramente uno escucha a Boric y toma la lección aprendida del gobierno de Allende. Es decir, aquí yo voy a ser el gobernante de todos los chilenos, lo dijo 3 veces. Y lo ha reiterado una y otra vez, justamente distanciándose de Allende. Entonces no quiere cometer ese error, no quiere una polarización o un sectarismo que lleve a una suerte de lucha fratricida dentro de Chile. Está siguiendo, creería yo, el modelo más de Aylwin, ¿cierto?, de convocar. Ahora, la situación, diría yo, aunque la de Aylwin no era nada de fácil, la de ahora es más compleja que la de ese entonces. ¿En qué sentido? De hecho, hay como casi paralelos entre allá hubo un plebiscito en ese momento, en el 88, que desembocó en la elección
presidencial que ganó él. Aquí hubo un plebiscito también del apruebo y el rechazo de la nueva constitución, que podría ser como un símil de ese entonces, y la elección de Gabriel Boric. ¿En qué sentido es, diría yo, más complejo lo que estamos viendo actualmente? En ese entonces, básicamente había un faccionamiento dentro de las fuerzas de gobierno entre aquellos que querían, de algún modo, y que se expresó también en el plebiscito, hacer tabla rasa versus aquellos que querían construir sobre lo existente y avanzar hacia reformas sociales y democráticas. Pero estaba bastante inclinado hacia el segundo grupo, porque la lucha más fuerte se produjo precisamente en el año 88 al armar toda la campaña del plebiscito. Entonces estaba bastante inclinado hacia ese sector. Hoy día yo diría que la diversidad que se expresa, por un lado, en apruebo dignidad, o sea, lo que comentaba ahí Susana del Partido Comunista, creo que es un tema tremendo. Pero cuando amplío esto, y es necesario ampliarlo, me voy a encontrar con mucha más diversidad de posiciones, agendas, además dentro de un sistema proporcional, no binominal como existía antes, claro. Por tanto con un incentivo fuerte a diferenciarse y no tomar ninguna responsabilidad por eso. Entonces, manejar esta coalición, que ni siquiera existe como coalición hoy día gobernante, versus lo que era antes, es más difícil. Y además me atrevería a decir yo, se requiere... A ver, tiene de un lado y de otro lo que voy a decir, ¿no es cierto? En ese momento teníamos políticos muy experimentados, un gabinete realmente de pesos pesados. Hoy día hay mucha juventud, entonces, claro, hay menos experiencia. No quiero decir que no haya una contrapartida. También hay en esa juventud la posibilidad de mirar las cosas desde otro prisma. Entonces, el desafío de no caer preso de miradas más sectarias es clave, pero no sé si la juventud vaya a ayudar en eso, no sé si el peso político de los jóvenes todavía sea suficiente como para realmente pasar por encima de todas esas otras agendas que van a coexistir dentro del gobierno. Ajá. Susana. Mira, yo lo que veo más complejo en todo esto es que, bueno, tú lo decías al principio, ¿no? Fue un triunfo bastante holgado, ¿no? Entonces hay un claro mandato de la población hacia cambios políticos, sociales, económicos. Hay altísimas expectativas, ¿no? Yo creo que eso es un tema a tener muy presente en materia de derechos sociales, en materia de cambios al modelo económico. Hay una suerte de expectativa de que este Chile digno se consigue con transformaciones estructurales y una nueva constitución, ¿no? Pero esa misma visión, que parece ser la que ha conquistado más corazones en Chile, es la que tiene muy nervioso al sector, digamos, a los mercados, a los inversionistas, y hay inquietud de cómo se van a enfrentar estas expectativas y con qué tipo de política pública se van a resolver, ¿ah? Y ahí, bueno, uno puede hacer el doble clic en cada una de las propuestas que se han esbozado, y son complejas en un escenario económico que va a estar muy deteriorado el próximo año. Ya lo hemos hablado antes, un crecimiento del PIB que el Banco Central estima del orden de 2%, pero que podría ser incluso menor, con una inflación que está bastante alta y que va a seguir presionando y encareciendo el costo de vida, y una situación de empleo que todavía no está resuelta. Y además un escenario político complejo, o sea, reescribiendo una constitución con una convención que ha sido bien maximalista en sus posiciones, y Susana, una conformación... ¿Y tú crees que el aspecto económico en particular puede ser un asunto complejo desde el punto de vista de la gobernabilidad también? Absolutamente, porque te lo junto ahora con lo que hablaba antes de las expectativas. O sea, cuando tú haces una oferta programática de muchas mejoras, y que me parece muy bien, de muchas mejoras sociales y una constitución, una convención constituyente que está hablando de garantizar derechos sociales, necesitas gastar más. Y para gastar más, la propuesta ha sido: subamos los impuestos, porque en eso al menos siempre hemos escuchado que se va a respetar la responsabilidad fiscal y los equilibrios fiscales. Pero es muy distinto cuando tú haces una propuesta de alza tributaria cuando tienes una economía que está o creciendo poco o no creciendo, o decreciendo eventualmente. Y estamos hablando de una reforma tributaria enorme, la que se ha propuesto en el programa. Por lo tanto, yo lo veo muy complejo, cómo compatibilizar estas expectativas que se han creado
estas promesas de alguna manera, con la agenda económica que ha propuesto el presidente electo en un ambiente tan deteriorado. Jimena. Mira, yo en realidad quería hacer una observación sobre lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? Que cuando haciendo el símil, ajustando por supuesto por todas las diferencias con el periodo que entra Elwin, la verdad es que uno igual tiende a ver el pasado siempre con otros ojos, ¿no? Y se olvida de lo malo y se recuerda de lo bueno. No me queda tan claro que los políticos eran tan experimentados, o que tenían tantas herramientas para llevar a cabo un buen gobierno, o que el contexto era tanto más, o digamos, no tan complejo. Cada contexto tiene su complejidad, pero hay que recordar también que en ese momento las herramientas en términos de infraestructura física y en términos de información eran muy, muy precarias, ¿no? Entonces hubo que empezar a construir sobre una base, por ejemplo, de información casi inexistente. Ahora, como parte del proceso también, siempre el tipo de liderazgo que ejerce, en este caso, un presidente de la República, es clave. Yo hace unas semanas atrás mencionaba eso, ¿no? Y eso también creo yo que aquí va a ser clave. Y ese liderazgo de predicar con el ejemplo, reconocer lo que no se sabe, pedir ayuda, tener gestos de humildad eventualmente en ese sentido, yo creo que van a hacer una buena diferencia. Y tampoco hay que ser, en todo caso, súper ingenuo y creer que no va a haber fuego amigo, que en todos los gobiernos ha habido fuego amigo, siempre, y de repente muchas veces desde muy cerca, con lo cual estas declaraciones que hoy día empezamos a escuchar, ya sea de Jadwe, que pueden ser absolutamente desafortunadas, o de Gutiérrez o de quien sea, la verdad siempre van a existir, ¿no? Pero otra cosa es que sean las que terminan definiendo el curso de las decisiones que se toman. Jimena, entonces, yo creo que hay que dar un poquito de tiempo al tiempo. Estamos a menos de 24 horas de que haya ocurrido esta elección. Sí, claro, está todo muy fresco. Juan Carlos. Sí. Tú hablas de datos, ¿no es cierto? Y obviamente hoy día tenemos mucho más datos, mucha más información, mucha más posibilidad de hacer mejores políticas públicas de las que hacíamos entonces. El tema es que no está ahí el desafío. O sea, este es un desafío 100% político. Y por eso es que estamos discutiendo de gobernabilidad y no de la política de pensiones en este momento. Llegará el momento de hacerlo, pero aquí el desafío mayúsculo es gobernabilidad. Y gobernabilidad dentro de la coalición gobernante. Ese desafío no era tan fuerte en los años 90. No quiero decir que no fuera complejo lo de los años 90, pero era complejo por otras razones. El tema era la convivencia con Pinochet. Ese era un tremendo tema. Hoy día no está eso. Si es que Kast hubiese sido electo, el tema de gobernabilidad lo tenía en relación, ¿no es cierto?, a una agenda no suficientemente transformadora, que es lo que la gente hace rato viene pidiendo. Entonces, iba a tener el tema de gobernabilidad desde, lo voy a poner en simple, ¿no?, con la calle. ¿Ah? El tema de Boric no es con la calle. El tema de Boric es con las fuerzas gobernantes, cómo arma una coalición que pueda sostenerse, que fue el mismo desafío que tuvo Bachelet en su segundo gobierno, ¿ah? Y lo llevó desde ese punto de vista, lo llevó bien adelante, logró terminar con todavía algo de coalición hacia el final del gobierno. Yo dudo que lo que hoy día parte como coalición básica del gobierno, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio, termine como tal. Lo dudo muchísimo. Yo no creo que después de 4 años el Partido Comunista vaya a estar todavía dentro del gobierno. Entonces, va a haber una energía enorme puesta en tratar de mantener una cierta unidad que le dé gobernabilidad a la coalición gobernante. Y eso va a ser tremendamente desgastador y, por supuesto, inhibidor de energías que pueden, ojalá, abocarse a políticas públicas. Ahora, no estamos viviendo en una isla en Chile. Esto está pasando en todos lados del mundo. Puesto de otra manera, además, la tecnología nos juega en contra, porque si bien nos da muchas herramientas para poder hacer mejores políticas públicas, también genera un empoderamiento ciudadano quizás feroz y fake news y todo lo que sabemos que provocan las redes sociales. Jimena. Oye, sí, mira, es que yo quiero aclarar, ¿no? Cuando efectivamente yo hablo de datos y de información, no es porque me gusten las estadísticas, no es porque el dato per se, sino que
al final del día lo que yo estoy pensando, y esto es algo que está muy instalado de nuevo en los países OECD, es en el hecho de generar una cultura en donde las políticas públicas se basan en evidencia, en información, no en lo que yo creo versus lo que tú crees, no en la historia de la señora Juanita que muchas veces hablamos, que puede ser súper relevante, pero a la hora de hacer políticas transversales a nivel país se necesita un insumo de mayor calidad que solo una percepción. Y en ese sentido, a lo que yo me refiero también es que hoy día hay herramientas para generar esa cultura. Cuando hablamos de traer a los mejores, ¿no? Y hacer las mejores políticas, evidentemente que necesitamos ese insumo clave, que es claro, los datos, la información, la política basada en el dato concreto. Eso en sí fortalece la democracia, ¿no? Mejora muchísimo el diálogo público-privado, ¿no? Entonces también genera probabilidades de mayor colaboración público-privada y todo eso. A eso me estoy refiriendo. Pero totalmente, porque estamos todos de acuerdo en eso, pues Jimena, si esa cuestión, imagínate los que estamos acá, o sea, no podemos estar más de acuerdo, pero el tema no es políticas públicas hoy día, el tema es política. ¿Cuánto desprecio existe hacia los tecnócratas hoy día, hacia el dato? No hay. Bueno, pero eso no como se va medio revirtiendo, convengamos en que se... ¿Dónde? No, yo estoy ahí completamente, creo que el gran ausente en las políticas públicas en los últimos meses, años, ha sido justamente el basar las decisiones en evidencia, en datos, en información, en experiencia. Basta ver las decisiones que se han tomado, los retiros de los fondos, y un montón de temas sectoriales que al final uno dice, pero acá da lo mismo lo que digan los expertos y da lo mismo incluso su color político. Sencillamente no se acogen. Entonces, yo creo que cada vez más, a diferencia de lo que sería lo ideal que plantea Jimena, es que nos estamos moviendo a que ser gobierno es hacer política, no hacer política pública. Y hay una tremenda diferencia entre uno y otro. O sea, pero el propio diputado Boric votó en contra de la evidencia respecto del cuarto retiro. Sin ir más lejos, ya hace un mes. Entonces, ahora, la evidencia de los propios. Bueno, habían consideraciones políticas precisamente que pesaron más en ese momento. Eso es lo que estoy diciendo. Esto es política, mucho más que políticas públicas. Nos vamos a tardar mucho rato en llegar a poder discutir políticas públicas. Bueno, es que para allá iba mi siguiente pregunta, que tiene que ver con la conformación del gabinete, que es el paso que viene. Hoy día Gabriel Boric en La Moneda, después de visitar al presidente Piñera, decía, tenemos como plazo, más o menos, el 20 de enero, que fue la fecha que se dio el presidente Piñera para conformar su gabinete en esta administración. Eso como una referencia, pero decía que era importante dar certidumbre, y lo entendí así. ¿Cuán importante van a ser esas señales, Juan Carlos, los nombres que estén ahí en ese gabinete y en algunos cargos claves, ministro del Interior, ministro de Hacienda? Importantísimas. O sea, de la primera importancia son estas señales. Y es lo que todo el mundo está esperando. Y sería realmente extraordinario que pudieran nombrar un gabinete completo de aquí, qué sé yo, al 15 de enero, como un poco lo que estaba buscando. Porque, de nuevo, el poder combinar los intereses de todas las fuerzas que formalmente hoy día, Partido Comunista Frente Amplio, pero ampliado hacia otros sectores, van a confluir en esto, va a ser difícil, súper difícil. Solamente pensemos quiénes van a estar en La Moneda. Yo asumiría que el Partido Comunista no va a transar en no tener un ministro en La Moneda. O sea, así de simple. Pero entonces eso te deja de tres, ¿no es cierto? Uno en manos del Partido Comunista, otro tendrá que ser Jackson. O sea, el armar el puzzle acá es muy difícil. Ahora, yo pensaría que va a haber una suerte de combinación de Frente Amplio y Partido Comunista en puestos políticos y que los sectoriales se pueden ir hacia personas que vienen más del mundo de la socialdemocracia, hacer una combinación desde ese lado con más experiencia. Eso sería algo razonable, pero creo que las señales son muy importantes. Jimena. Mira, yo comparto, a ver, la mayor debilidad en términos de la percepción de lo que podría ser el gobierno de Boric es en el ámbito económico, ¿no? Y hubo cambios, por supuesto, entre la primera y segunda vuelta, pero va a ser súper importante, junto con a lo menos un par de cargos políticos, como dice Juan Carlos, que estén ahí sentados en La Moneda, evidentemente ministro o ministra de Hacienda va a ser clave, ¿no? El equipo económico. Ahora,
Yo creo que aun cuando es importante, no pretendo nunca siquiera pensar lo que significa estar en esos zapatos, ¿no? De un presidente, pero yo creo que hay que tener igual prudencia, cuidado, porque recuerden las muchas nominaciones de figuras políticas que a poco andar han tenido que bajarse porque se descubre que hay algún tipo de situación, conflicto de interés o algo que no se sabía. Entonces, bueno, lo dijo Boric el día, el presidente electo también lo mencionó como un tema que había que realizar como un chequeo y una cierta investigación, digamos, para asegurarse de eso. Sí. Y entonces, claro, ciertos cargos, evidentemente que es importante, van a ir reduciendo la incertidumbre, pero no exigiría necesariamente que estuviera todo listo a mediados de enero, ni siquiera a fines de enero. O sea, yo creo que ahí hay que equilibrar al final del día. Susana. Oye, hablando del chequeo, deben haber varios borrando sus redes sociales en este minuto, pero bueno. Estaba pensando en eso. Yo creo que sí es importante que hay premura. Basta ver lo que ha pasado en los mercados hoy día. O sea, hoy día el IPSA cayó 6% y ese es un promedio. La verdad es que si uno mira un poquito más en detalle todo lo que tiene que ver con mercados regulados, con recursos naturales, con servicios públicos, cayó muy fuerte. El dólar también subió como a 8,75, o sea, 25 pesos, y eso que ya estaba internalizado el triunfo de Boric en los 850, en que ya estaba el tipo de cambio, y las tasas de interés también, subieron en torno a 30 puntos base, que uno dice, es poquito, no, eso es más o menos en una cuota en un crédito hipotecario es como un 30% más. Entonces, están habiendo reacciones, yo creo que el mercado está muy atento a las nominaciones. ¿Cuáles son las dos nominaciones claves para mí? Ministerio de Hacienda, justamente para tranquilizar los mercados, y el Ministerio del Interior, que va a tener que enfrentar complejas situaciones de orden público, y sobre todo, bueno, de todos los temas de seguridad, violencia, narcotráfico, que hemos visto acá creciendo en el último tiempo. En cuanto a nombre, súper relevante, o sea, no es solo designar, es a quién designar. Y ahí, de nuevo, la cartera de nombres que han surgido, bueno, hay algunos que podrán dar más tranquilidad. ¿Como quién, por ejemplo, sensación de... O sea, yo creo que nombres como los de Roberto Sales, de Andrea Repeto, Dante Contreras, son todos economistas prestigiados en sus distintas áreas, versus otros nombres que yo creo que pondrían muy nerviosos. O sea, se ha hablado, por ejemplo, de Camila Vallejo en un ministerio económico. Yo creo que es una señal compleja. Claudia Sangüesa, el historial que tiene de posiciones bastante más extremas en lo económico, creo que también es un nombre que no daría tranquilidad, o sea, ahí no habría premura, digamos. Entonces uno puede empezar a barajar nombres y cupos políticos, y de todas maneras, una última cosa, y lo digo por experiencia, sí es importante nombrar anticipadamente, porque hay que conformar equipos, hay que armar programas que van mucho más allá que el programa de gobierno. Ella es un programa del rubro que a uno le toca liderar, y las cosas toman tiempo, y se necesita y también esa preparación, ¿no? Que todos, que de alguna manera, más expertos, menos expertos, más o menos políticos, todos requieren antes de asumir el cargo. Sí, los procesos de transición, además de carteras, digamos, son más largos de lo que parece, o de lo que se ve desde afuera, por lo menos. Estamos junto a Susana Jiménez, Jimena Clark y Juan Carlos Eijols, y nos vamos a ir a una pausa a esta hora, 7:32, el primer corte aquí en Reunión de Pauta. Antes de eso, queremos invitarlos a que revisen el trabajo de Pauta en conjunto con la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentras todos los viernes en las plataformas de Pauta. Y para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Vamos al corte y volvemos de inmediato. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile.
En Principal, sabemos que al invertir buscas diversificar tu portafolio con la mejor selección de fondos internacionales, aprovechando importantes beneficios tributarios. Por eso te invitamos a invertir tu APB en el extranjero a través de nuestra plataforma guiada de inversiones. Descubre todos sus beneficios en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. No hay un solo tipo de persona ni una forma de vivir. Son nuestros quiero los que marcan la diferencia. La posibilidad de soñar y elegir entre un viaje y una aventura, entre ahorrar y atreverse, entre un lugar para dormir y un hogar, entre estar asegurado y sentirte seguro. Porque eso que quieres está en ti, en Grupo Security te estamos escuchando para que tú elijas cómo convertir tus quiero en puedo. Conoce nuestras 7 empresas en security.cl. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster podemos ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. 7:36 y estamos de vuelta para recordar nuestra efeméride del día de hoy, este 20 de diciembre, que marca la muerte, hace 25 años, eso sí, lo estamos recordando el día de hoy, de Carl Sagan, el genial divulgador que nos acercó tanto a la astronomía y al cosmos. Inicialmente fue profesor asociado de la Universidad de Harvard, posteriormente profesor principal de la Universidad de Cornell. En esta última fue el primer científico en ocupar la cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio, creada en el año 76, y además director del Laboratorio de Estudios Planetarios. Pero por supuesto que ganó enorme popularidad a nivel mundial gracias a esta serie documental de TV Cosmos, un viaje personal producida en el año 1980, de la que él fue narrador y coautor. En 1978 ganó el Premio Pulitzer de Literatura General de No Ficción por su libro Los Dragones de Edén, y lo recordamos el día de hoy a 25 años de su muerte. Estamos aquí en nuestro panel profundizando y tratando de proyectar un poco el gobierno del presidente electo Gabriel Boric después del triunfo de ayer en segunda vuelta. Junto a Juan Carlos Eijols, Jimena Clark y Susana Jiménez, conversamos sobre los desafíos que tenía el presidente electo en materia de gobernabilidad, y ahora queremos ir un poco más profundo y tratar de trazar algo del camino con las propuestas que ha presentado en su programa de gobierno y cómo va a ir implementándolas de aquí en adelante Gabriel Boric. Hablábamos de algunas señales relevantes desde el punto de vista de la conformación del gabinete, por ejemplo, pero queremos hablar también de otros gestos y de temas en particular que podrían ser relevantes en las primeras semanas del próximo gobierno. Queda mucho para eso, pero tendrá que priorizar algunos aspectos. Él mismo lo ha reconocido también, y queremos ir viendo esas señales o gestos necesarios de parte del candidato electo en estas semanas antes de la instalación del 11 de marzo. ¿Cuáles, Jimena, crees tú que serían algunos de los temas en los que debería haber guiños, temas específicos, zonas quizás del país a las que debería aludir el candidato o presidente electo Gabriel Boric en las próximas semanas?
Mira, yo creo que hoy día ya partió dando señales con un par de frases cuando hace mención a que lo bueno hay que mantenerlo, ¿no? Y si algo en nuestro país ha sido reconocido internacionalmente, ha sido por todo lo que ha sido el manejo de la pandemia, el proceso de vacunación, la atención primaria de salud, que si bien no parte con este gobierno, sino que muchas décadas atrás, es algo que ciertamente hay que mantener y reforzar, porque también esa área requiere reforzamiento. Luego, y en ese sentido yo creo que también es una buena señal, ¿no? Lo que ha funcionado bien, mantenerlo y convertirlo al final del día en políticas de Estado, no de un gobierno versus otro. Pero luego hubo también varias señales en su discurso que hicieron mención, por ejemplo, a tres temas que a mí me parecen muy bien, que es que el hacer mención a los niños, ¿no? En nuestro país tenemos una deuda gigante con, por ejemplo, todo lo que fue el tratamiento de chicos en estado de vulnerabilidad o situaciones de delincuencia, pero que eran menores de edad en el Sename, y ha habido un proceso de cambio institucional y eso hay que mirarlo con mucha atención y reforzarlo. Otro tema es el de salud mental. Yo creo que en nuestro país, tal vez no se visibiliza tanto todavía, pero una de las mayores pandemias asociadas a la pandemia del COVID es todo lo que ha afectado a las personas de salud mental. Y puso mucho énfasis eso nos va a pasar la cuenta en los años, digamos, yo diría que ya está pasando la cuenta, pero a todo nivel, adolescente, personas mayores y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay dos mensajes claros y luego tratar al máximo de justamente avanzar hacia un desarrollo sostenible, donde no es solamente la parte social y económica, sino que ciertamente medioambiental también, ¿no? Entonces son tres espacios o ámbitos de lo que debiera ser, en base a lo que fue su discurso, prioridades en su nuevo gobierno. Juan Carlos. A ver, de nuevo, una de las señales más importantes va a ser el nombramiento de gabinete. Después ya anunció, al menos Giorgio Jackson, una señal respecto de retirar las querellas a los presos del estallido. Lo dijo que lo iba a hacer en el momento mismo de asumir. Esa es una señal clarísima, guste o no guste, o le guste a uno o le guste al otro, pero esa es una señal que claramente está bien pensada desde el punto de vista estratégico. Creo que es necesario dar una señal hacia la convención. Y esto es un tema bien central. Hemos hablado poco de la convención, pero esto es un factor relevante dentro del primer semestre. La propia convención le ha pedido apoyo para llevar adelante su labor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer respecto de eso? No está claro. Pero yo creería que una señal relevante en eso es tratar de moderar a la convención. Creo que Boric va a tener que contener. La convención quedó pasada para la punta en su conformación. De acuerdo a todas las elecciones que vimos posteriormente, incluso la de ahora, la segunda vuelta, la convención está pasada para la punta. Por lo tanto, parte de lo que va a tener que hacer Boric es contenerla un poco, encauzarla mejor. No sé qué señales dé en ese sentido, pero creo que son relevantes. Y por último, creo que hay una señal de política pública, pero que es bastante política al mismo tiempo, que es difícil, pero que sería extraordinariamente potente, que es la reforma de pensiones. Esta reforma que lleva años votada en el Parlamento, la situación se ha agravado, por supuesto, con los retiros y la pandemia, pero hay algo ahí que está disponible. El propio presidente de la República hoy día le dijo, ayúdeme a sacar adelante la reforma, un poquito ingenuo, pero si Boric lograse generar, qué sé yo, incluso acuerdos previos antes del 11 de marzo, para en 2-3 meses llegar a un acuerdo en la Cámara y en el Senado para sacar una reforma como esa, realmente sería una señal potente, una señal de gobernabilidad y una señal de aquí, derecha, izquierda, vamos a poder ponernos de acuerdo en temas que son centrales para la ciudadanía. Eso realmente elevaría muchísimo su autoridad. Susana, ¿coincide en alguno de estos puntos? Sí, coincido en algunos y otros tengo matices. Primero, yo también creo que en el tema pensiones puede hacer una gran diferencia. Yo creo que ha habido demasiados años de discusiones y cada vez se van complejizando más. Y yo creo que hoy día, sobre la base de hecho del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, se puede avanzar y buscar una convergencia con la propuesta del presidente electo Gabriel Boric.
Estamos hablando de una pensión básica universal, hay diferencias de monto, pero ya el comando de Boric ha morigerado que esto puede ser en forma gradual, por lo tanto se podría perfectamente partir con la propuesta que hizo el presidente Piñera, y creo que también el alza en las tasas de cotización es algo que están todos de acuerdo. La pregunta es, de alguna manera, cuánto se va a ir a cuentas individuales, cuánto a reparto, y bueno, en el caso de la propuesta del presidente electo es una cuenta individual más o menos, no más porque es más bien una cuenta nocional. Pero yo creo que ahí hay una oportunidad de hacer un cambio, de financiarlo con temas tributarios que hay acuerdo, como son las exenciones, y creo que se podría ahí avanzar y despejar, por cierto, mucha incertidumbre respecto al rol de las AFP, porque ojo, ¿qué significa sacar las AFP? ¿Qué significa para el mercado de capitales, para el financiamiento a largo plazo? Y segundo, el rol de las AFP y bueno, el sistema que va a operar posteriormente. Sí. Creo que hay dos temas Susana, que a mí me parecen... Perdona, pero antes de ir a los otros temas, ¿cuán relevante es el tema de pensiones dada la envergadura de la reforma y cómo quedó conformada por el Congreso también? O sea, despejar las dudas sobre las AFP, por ejemplo, como tú planteas, es bien importante, pero ¿cuán relevante es la señal política, digamos? Porque para lograr una reforma tiene que ceder, digamos, y lograr llegar a un gran acuerdo. Pero yo creo que logrando sacar adelante la reforma ya es un triunfo político. Ajá. Porque no podemos, ya la presidenta Bachelet hizo su propuesta, el presidente Piñera hizo su propuesta, han habido propuestas, modificaciones. Yo creo que el solo hecho de llegar a un acuerdo, aunque tenga que consensuarlo y buscar un punto intermedio, e incluso trabajar sobre la propuesta presentada ya actualmente por el Ejecutivo, creo que es un punto político de envergadura. Acá yo creo que de nuevo volvemos al tema de cuánto influyen los técnicos. No hay duda que se necesita elevar la tasa de cotización, no hay duda que queremos un pilar solidario fortalecido o un pilar básico universal, como se llama ahora. Ahora, hay dos temas más que, perdonen que me alargue, que a mí me parecen muy relevantes. Uno es todo el tema de recursos naturales y medio ambiente. Yo creo que si hay un error que cometió Gabriel Boric en su discurso de ayer, fue hablar contra un proyecto, en este caso el proyecto Dominga, y saltarse nuevamente toda la institucionalidad vigente. Se criticó mucho y transversalmente al presidente Piñera cuando hizo su afirmación respecto a Rancone, y creo que Gabriel Boric se equivoca en mencionar un proyecto que ha pasado por los cauces institucionales y que hoy día está en la Corte Suprema. Eso es sepultar por secretaría proyectos, y eso creo que no es una muy mala señal para la inversión futura en este país. Hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar los procesos. Y por lo tanto, todo lo que se pueda despejar en materia ambiental, en royalty minero, en derechos de agua y en cómo se va a sacar adelante el proceso de descarbonización, va a ser muy relevante y ojalá se haga en corto plazo. Y por último, termino con eso, creo que las señales en materia de violencia son clave, cómo va a enfrentar los continuos desórdenes en Plaza Baquedano, cómo va a enfrentar el estado de excepción en la Araucanía, cómo se va a votar las futuras votaciones, y esto del indulto de presos de la revuelta a mí me parece una señal fatal para este discurso de moderación y preocupación por la seguridad y el orden público que había presentado en las últimas semanas de campaña. Juan Carlos, tú por el contrario destacabas como una movida estratégica esa, la ley de indulto. Es una movida estratégica, yo no estoy de acuerdo con ella, pero es una movida muy estratégica. Ese es el tipo de cosas que se piensa, ¿no es cierto? Al hacer esto, bueno, en ese caso, congraciarse con una demanda que es importante en el sector que Boric representa. Salió ayer mismo en la gente que estaba ahí cerca del escenario, vociferaba, ¿no es cierto?, por la liberación de los presos del estallido. Entonces, es una señal, son cosas muy puntuales, pero que generan efectos simbólicos relevantes. Por eso dije, guste a unos y no guste a otros, pero claramente está pensado estratégicamente. Yo coincido además con el tema que está poniendo Susana respecto a la Araucanía. Esto es una cosa que va a tener que enfrentar inmediatamente asumido. ¿Renueva o no el estado de excepción en la Araucanía? Sí. Porque esto tiene que ser pedido, esto es aprobado por el Congreso, pero es pedido por el Ejecutivo. Esa es una señal importantísima. Y naturalmente, dentro de su propio entorno, Boric va a tener mucha gente en contra, ¿no es cierto? Porque es la militarización del Gualmapu. Esas son cosas relevantes. Y, desde luego,
en las cuales Boric tiene que gastarse su capital político. Entonces aquí hay una cosa que no es fácil. Por un lado, tengo que acrecentar mi capital político para poderlo gastar. No puedo entrar a gastarlo inmediatamente. Entonces, ¿qué señales doy para acrecentar capital político y frente a quiénes? Es una suerte de puzzle o crucigrama tremendamente difícil de armar. Muy complicado. Sí. Jimena, lo último, antes de irnos a nuestra sección final. No, mira, yo comparto bastante. Creo que el tema de la Araucanía efectivamente va a ser muy, muy complejo. Y comparto con Susana el tema de las pensiones. O sea, eso es algo que no puede esperar. Y efectivamente va a ser una primera prueba en términos de qué capacidad de consenso puede generar en algo que está archiestudiado. Puede que haya diferencia, pero yo creo que hoy día hay bastantes convergencias, ¿no? Y básicamente eso. O sea, yo recién dije el tema de los niños y qué sé yo, y la salud mental, pero claro, pensando en las urgencias inmediatísimas y las pruebas a las que se va a ver enfrentado, yo creo que el tema de pensiones, el de la Araucanía no me refiero, porque no tengo ni una respuesta de nada en el fondo, ¿no? O sea, no. Pero solo sé que va a ser muy complejo, pero pensiones sí es algo urgente de abordar. De todas maneras, y ya se ha definido también como un tema central. Juan Carlos, ¿querías agregar algo? Fíjate que hay otra cosa que no es menor acá. ¿Qué pasa con Carabineros? No nos olvidemos que esto es clave dentro del orden público, y las señales de Boric al comienzo fueron la refundación de Carabineros, y eso es parte del pensar de que se moderó en la segunda vuelta después. Un grupo del sector, después lo moderó. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer respecto de eso? Pero alguna señal va a tener que dar de la dirección en la que se va a estar moviendo en eso, porque además es clave para el orden público. Entonces, tú tienes hoy día 60.000 carabineros esperando una señal de parte del próximo presidente en torno a cuál va a ser su futuro y cómo se van a parar frente al desafío del orden público. Y así como vamos viendo estas señales, la agenda en realidad viene bien cargada, ¿no? Con muchos temas que son súper importantes, con temas que requieren discusión más larga, como la reforma de pensiones, y otras señales bien importantes en materia de orden público y también de la Araucanía. Estamos junto a Juan Carlos Eijols, Jimena Clark y Susana Jiménez aquí en Reunión de Pauta, en este repaso en profundidad de los desafíos que vienen para el presidente electo Gabriel Boric. Nos vamos a nuestra última sección, a los datos y recomendados que nos traen también nuestros panelistas, por supuesto, hacia el cierre de nuestro programa. Susana. Oye, en vísperas de Navidad, me pareció fascinante. Yo sé que está hace años, yo nunca había participado, pero esta iniciativa que tiene Correos Chile de Súbete al Trineo, donde uno puede ingresar en la página web correos.cl y se encuentra con cientos de cartas de niños con texto. Algunos no saben escribir, así que con dibujos, diciendo que se han portado bien, son lo más tiernas que hay y que esperan un regalo del viejo pascuero. Entonces uno puede comprarlo y enviarlo y hacer que la magia de la Navidad realmente se produzca para todos esos niños y niñas. Así que lo encuentro una iniciativa genial. Está en la página de Correo, ¿cierto? Así es. Aquí estoy viendo aquí está, cargó la página. Claro, ahí está el botón para apadrinar y subirse al trineo de Correos de Chile. Bonita iniciativa. Además tiene un y bonito leer las cartas, son geniales. Sí, además. Muy buena sugerencia, Susana. Jimena. Disculpa. Oye, yo quiero contar algo. En realidad, quiero hacer una especie de publicidad, pero de un lugar muy especial. Y porque yo hace un poco más de una semana estuve de cumpleaños y me regalaron algo que de verdad me pareció muy lindo. Hay un spa que se llama Olio Spa, ¿ya? Que tiene la característica de que trabajan personas no videntes en todo tipo de tratamientos, qué sé yo, relajación, muscular, de todo tipo, ¿no? Y es nombrado muchas veces como un ejemplo latinoamericano de inclusión de personas, alguna situación de alguna limitación física en este caso, en donde se combina negocios, porque esto no es filantropía, es un negocio rentable con inclusión de personas en situación de discapacidad. Entonces, yo todavía no voy, pero creo que uno debiera empezar a ver muchos negocios o servicios en donde haya bastante más inclusión que la que tenemos hoy en día. ¿Cuál es el nombre? ¿Lo puedes repetir, Jimena? Olio Spa. Olio Spa. Buena recomendación también entonces de Jimena Clark aquí en Reunión de Pauta. Juan Carlos. No, el otro que tiene que ser interesante en eso, Jimena, sí que tenéis que contar cuando vayáis la interacción.
con personas no videntes, ¿no? Que eso debe ser muy bonito. También. Muy bonito. Sí. También lo mencionan como que hay una especie de interacción social muy, muy interesante. Claro. Yo tengo un dato que sale como casi todos los años, que es una nueva actualización del diccionario de la Real Academia Española. Ajá. Esta vez esto salió el jueves, tiene 3.836 modificaciones, no menor. Vamos a tener que aprender a hablar. Efectivamente, la lengua va evolucionando y hay que ponerse al día, parece, a los que les guste. Yo pensé que eran actualizaciones más chicas. Ahora, claro, lo que pasa es que no son actualizaciones gramaticales. La gran actualización gramatical fue el año 2001, de ahí han venido cosas más puntuales. Esto tiene que ver fundamentalmente con el uso de términos. Entonces, lo que está pasando es que cada vez se incorporan más términos tecnológicos, y en este caso hay varios. Por ejemplo, el Bitcoin, el bot, ciberacoso, ciberdelincuencia, criptomoneda, geolocalizador, webinario, horrible la palabra webinario, pero ya está aceptada por la lengua española. Webinario, horrible. Y después le ponen acepciones nuevas, por ejemplo la palabra audio, bueno, se le pone la acepción de ser un mensaje sonoro que se envía digitalmente. O miren esta del compartir, le agregan una acepción que es para referirse a poner a disposición de un usuario un archivo, un enlace u otro contenido digital. Así que muchas actualizaciones, muchas de ellas provenientes de la tecnología, internet y demás. Oye, yo te preguntaba si habían agregado spoilear, ¿no? No me parece, no me las leí todas, todavía nomás el comunicado. Pero está muy bueno, está muy bueno. En la página web de la RAE, ahí en rae.es, está el artículo que mencionaba Juan Carlos, y también está el listado completo, ¿eh? Estoy buscando así a la rápida y no aparece Jimena. Vamos a tener que echar un vistazo más detenido de spoilear. Entretenido el artículo, está muy bueno. No podemos irnos sin decirle feliz cumpleaños atrasado a la Jimena. Por supuesto, también, Jimena. ¿Cuándo fue que no nos avisaron? 35, Jimena. Sí, 30 y poco. Fue hace poco, está fresquito todavía. Felicidades, Jimena, espero que haya tenido un lindo cumpleaños. Buenísimo. Qué bueno. Jimena Clark, Susana Jiménez y Juan Carlos Eichholz junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta de los lunes. Gracias a los tres, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Felicidades. Chao, gracias. Feliz Navidad, sí. Feliz Navidad. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. ¿Quieres más información? Visita el sitio anholster.com. Ya nos vamos, estamos cerrando Reunión de Pauta. Pronto, en unos minutos, los acompaña Cristian Barken desde el Jardín, conversando con el abogado José Rodríguez Elizondo, distinguido con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2021, aquí en la 100.5, la conversación de Cristian Barken en instantes. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.